Hola mamá, hoy te vengo a explicar un poco sobre cómo era la medicina en el mundo primitivo. Para comenzar, tenemos que dejar en claro dos conceptos, que de la forma más simple, ¿qué es el ser humano y qué es la enfermedad? Pues el ser humano, en la forma más simplificada, somos millones de células coordinadas armónicamente. Y la enfermedad es que es el desequilibrio en alguna función del cuerpo humano. Y pues para comenzar, ¿cómo era pues un concepto primitivo de la enfermedad? Pues primero es que la enfermedad era basada toda en magia. Y lo único que teníamos para pasar el conocimiento de pues todo este conocimiento científico era mediante la comunicación verbal directa. Y también, ¿cómo era el médico primitivo? Pues el médico primitivo era lo que se conoce como un chamán, el cual tenía pues unos conceptos superiores de todo lo que era, unos conocimientos superiores de todo lo que era la medicina y la salud. Este comenzó en los primeros pueblos sedentarios agricultores y pues este tenía diversas funciones, lo que era pues la vigilia, era el sacerdocio, las curaciones y también la enseñanza de sus conocimientos. Y también pues que los sacerdotes, los chamanes, ellos utilizaban pues desarrollaron sus primeros medicamentos, por así decirlo, desarrollaron sus primeros medicamentos. ¿Y cómo lo desarrollaron? Pues con plantas que utilizaban para hacer curaciones o venenos, y con estos hacían pociones para expulsar espíritus mediante ciertos conjuros. Y ahora seguimos con la civilización mesopotámica. Mesopotamia es considerada la cuna de la civilización y desarrollaron varias cosas como la astronomía y la astrología. Ellos tenían un concepto diferente de lo que era la enfermedad, y es que esta era enviada por dioses. También tenían un concepto muy interesante, y es que ellos creían que las enfermedades podían llegar a durar generaciones. Es por eso que pues, creemos que ellos tenían un concepto primitivo de lo que eran las enfermedades genéticas. También muchas veces las enfermedades eran curadas con arrepentimiento y penitencia, y a veces hasta algunos sacrificios de animales hacia los dioses. La medicina era practicada por los sacerdotes y había pues tres médicos importantes: los barú o adivinadores, que se encargaban del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad; los achipu, que realizaban exorcismos; y los asú, que ellos usualmente usaban encantamientos para curar enfermedades, pero también llegaron a desarrollar algunos procedimientos quirúrgicos y también pues llegaron a utilizar remedios médicos. Estos médicos se regían con lo que son el Código Hammurabi. ¿Qué es el Código Hammurabi? Pues era la primera tabla de leyes escrita por la humanidad, donde se usaba lo que era la ley del talión, que es el ojo por ojo, diente por diente. Si tú me quitabas un diente, yo te quitaba otro diente, y así. Continuando con la civilización mesopotámica, la escuela de medicina era en el templo del dios Marduk, donde se estudiaba y hasta se llegaron a hacer recetas médicas en las tablillas de arcillas que ellos usaban. Ellos llegaron a practicar algunos procedimientos médicos como la hiromancia, que era la lectura del sueño; la piromancia, que era un tipo de adivinación con fuego; la necromancia, que era la comunicación con los muertos; y la hepatoscopía, que era la adivinación mediante el hígado de algún animal sacrificado. Sí, algo muy extraño, ¿no, ma? Llegaron a hacer también algunos procedimientos empíricos, como son las descripciones de algunas enfermedades, como la tos, la fiebre, la diarrea, la hemorragia, las fracturas, algunos traumatismos, etc. También llegaron a desarrollar algunos tratamientos dentales, operaron lo que son las cataratas y hasta llegaron a realizar algunas amputaciones. Sus medicamentos eran pues muy naturales. Preparaban sus medicamentos con opio, cerveza, vísceras, sauces, sal, orégano, etc. Y pues otros fun fact es que ellos pues en sí descubrieron lo que es la medicina laboral con todo lo que es el código Hammurabi e inventaron las recetas médicas con las tablillas de arcilla. Ahora quiero proceder a hablar sobre los egipcios. Su deidad más importante fue el dios Ra,
y ellos desarrollaron un proceso muy importante, muy famoso, el cual es la momificación, donde se extraían las vísceras del cuerpo del difunto y se colocaban en unos vasos. Se procedía a vendar el resto del cuerpo y finalmente se colocaba en un sarcófago. Ellos tenían un concepto de médico, el cual es que era un médico mago, que muchas veces trataba la enfermedad con magia. Este usaba algunos remedios naturales, minerales o de origen animal. Y ellos administraban estos medicamentos vía oral, rectal o vaginal. Llegaron también a tener algunos especialistas médicos como dentistas y oftalmólogos. Y también llegaron a desarrollar algo muy importante, el cual fue el interrogatorio. Los egipcios también tenían un personaje médico muy importante, que se llamaba Imhotep, el cual era el médico y arquitecto del faraón, y muchas veces fue comparado con la deidad griega Asclepio. También desarrollaron algunos conceptos de la enfermedad, o sea, algunos procesos médicos importantes, como por ejemplo el de checar la orina de una mujer embarazada. Si la orina de una mujer embarazada germinaba trigo, el bebé iba a ser varón, pero si se hacía cebada, iba a ser mujer. También llegaron a descubrir cosas como las hernias, las cataratas y el sarcoma. Y llegaron a describir algunas otras enfermedades como son la diabetes, la apendicitis y la gonorrea. Ahora te quiero proceder a hablar de los hebreos. Abraham fue su personaje más importante y ellos usaron mucho la Biblia, el cual fue su libro más importante y también tenía pues algunos apartados médicos. Para ellos, Dios es su sanador principal y los sacerdotes fungían una función de vínculo entre el sanador y la salud. Para ellos la enfermedad era causa del pecado y por eso la higiene era muy importante y muy sagrada para ellos. Llegaron a describir algunas enfermedades como la gonorrea y la lepra. Y también desarrollaron algunas prácticas médicas como lo es la circuncisión, las hernioplasties y la aplicación de algunos vendajes. Su médico más importante fue Maimónides, el cual escribió la Guía de los Indecisos. En esta guía se describe que había 3 tipos de seres: las plantas, los minerales y los seres vivos. Y también que había 5 esencias del alma, el cual es la razón, el apetito, la fuerza vital, los sentidos y la imaginación. Y pues que también en la Guía de los Indecisos, la creación es divina. Muy bien, ahora hablaré sobre la cultura india, que también fue muy importante. Ellos tenían un tratado médico, el cual era el Ayurveda, que estaba dividido en 2. El Charaka Sumita, que hablaba de procedimientos médicos, y el Sushruta Sumita, que hablaba de cirugías. Para ellos, la salud era el equilibrio del cuerpo con el cosmos, y el cuerpo tenía puntos muy importantes, como lo son el chakra, que son los plexos nerviosos del cuerpo humano. Llegaron a estudiar y tratar varias enfermedades como lo son los cuadros epilépticos, el tétanos, la tiroides, y llegaron a tratar la sífilis con el mercurio. Ellos desarrollaron mucho lo que es la observación de los síntomas, mientras que los egipcios desarrollaron el interrogatorio, los hindúes desarrollaron el estudio de los síntomas, la observación de los síntomas. También desarrollaron lo que es el estudio de la orina para la diabetes, así como los egipcios. Hicieron una clasificación muy útil para las enfermedades, los cuales son de fácil cura, intratables e incurables. Tuvieron un médico muy importante, el cual es Sushruta, que llegó a realizar litotomías y rinoplastias, y hablaba de 8 procedimientos médicos, el cual es ablación, incisión, legrado, punción, drenaje, extracción con sonda, sutura e escarificación. Ahora te procederé a hablar de una cultura asiática muy importante, el cual es la China. Su libro médico fue el Huangji Neiyang. Para ellos, la enfermedad era causa del estilo de vida, por el medio ambiente, la edad,
y la herencia. Y para uno tener salud tenía que haber un equilibrio entre las fuerzas del yin y el yang y los 5 elementos. Llegaron a realizar algunas prácticas médicas muy importantes, como para ellos fue la acupuntura, pero también llegaron a desarrollar la varolización contra la viruela, en el cual soplaban las costras de los enfermos en las narices de los sanos para así inmunizarlos. Y también en sus tratamientos médicos llegaron a utilizar mucho lo que es el opio. Para ellos, su médico más importante fue Huatou, quien investigó pediatría, ginecología, cirugía y desarrolló un anestésico muy importante usando cannabis y mandrágora, el cual llamó Ma Fei San. Ahora procederé a hablar de una cultura hasta otro continente, en el continente americano, los aztecas. Su pensamiento médico se dividía en dos corrientes, de orden lógico y de orden espiritual. Para ellos, el humano tenía que vivir en armonía con la naturaleza, y el desequilibrio de las fuerzas conllevaba la enfermedad. Tuvieron varios conocimientos empíricos, como lo son la sustitución de piezas dentales y la realización de baños sanatorios y trepanaciones. Ellos también investigaron varias enfermedades como la fiebre amarilla, el mal de Pinto y el leishmaniasis. Ellos también, sus medicamentos eran hechos en hierbarios y pues sus medicamentos eran hechos de plantas y de varias hierbas. También las parteras tenían un rol muy importante en la sociedad azteca. Eran igual de respetadas que sus guerreros. Para ellos la viruela fue algo muy mortal, ya que no tenían ningún tipo de anticuerpo contra esta enfermedad y ocasionó muchas muertes en la conquista española y fue causa de la caída del Imperio Azteca. Su libro médico más importante fue el Códice de la Cruz Badiano. Ahora hablaré de lo que es la etapa racional de la medicina. Para eso tenemos que trasladarnos a Grecia, donde por primera vez no se le echaba la culpa a los dioses. Ellos tenían una filosofía politeísta y tuvieron dos libros importantes, la Ilíada y la Odisea. Muy bien, aquí en Grecia este periodo está marcado por dos corrientes de pensamiento, la era presocrática y la era socrática. En la era presocrática surgieron varios filósofos importantes, como lo son Tales, que dijo que el cuerpo está hecho de agua y por lo tanto el agua es importante para la vida. Esto se lleva a que varios filósofos llegaron a pensar en varios elementos importantes para la vida, los cuales ahorita iré mencionando poco a poco. Entonces ya tenemos a Tales, que dijo que el agua es importante para la vida. Luego tenemos a Anaxímenes de Mileto, que dijo que el aire es importante para la vida. Luego viene Heráclito, que dijo que el fuego es importante para la vida. Ya tenemos 3. Y por último llega Genófanes, que dice que la tierra es importante para la vida. Luego llega Empédocles, que une todos estos elementos. Y por último, Aristóteles los une y los llama a todas estas cosas, los llama elementos, les pone ese nombre. Luego llega Sócrates, que fue el hombre más importante de toda Grecia en cuanto a sabiduría. Fundó una escuela y era conocido por la frase de yo solo sé que no sé nada. Sócrates era una persona que se cuestionaba todo. Sus discípulos fundan la primera escuela de medicina y Platón es el que funda uno de sus discípulos, Platón de espalda ancha, es el que funda la primera escuela de medicina. También una persona importante para la medicina, pero en la era presocrática fue Aristóteles, que hace estudios de embriología y genética. La era presocrática se caracterizó mucho por lo que fue la embriología con el embrión de huevo y la genética. Ahora hablaré de otra etapa muy importante de la medicina, la cual es la medicina racional. Hipócrates es considerado el padre de la medicina racional. ¿Por qué? Pues porque él desarrolló lo que fue por primera vez la historia clínica, el interrogatorio, la observación y la clasificación por síndrome. Gracias a esto, las enfermedades, los médicos, ahora pueden
encerrarlas o determinarlas para pasar de miles de enfermedades a unas cuantas pocas gracias a los síntomas y los signos de esas enfermedades. Entonces, el síndrome es el conjunto de síntomas y signos de determinada enfermedad y también los síntomas. ¿Qué son los síntomas y qué son los signos? Los síntomas son las cosas que el paciente siente, de que un dolor de cabeza, que me duele algo, mareos, lo que sea. Y el signo es lo que el doctor puede ver, de que un dolor un golpe, un moretón, un tumor, una fiebre. Eso es lo que el médico puede ver. Hipócrates desarrolla lo que es la teoría humoral de la enfermedad. En esta dice que el humano tiene 4 humores y fluidos: el flegma, moco, la hema, sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. Y en la medicina hipocrática se toma una muestra de sangre en la cual se pueden apreciar estos 4 fluidos: la hema, sangre, que es gracias a los glóbulos rojos; la bilis amarilla, gracias a los electrolitos y las sustancias orgánicas; la flegma, moco, gracias a la coagulación y el coágulo de fibrina; y la bilis negra, gracias a los eritrocitos desoxigenados. Hipócrates desarrolla un texto muy importante, el cual es el juramento hipocrático, que es necesario para todos los médicos que quieran practicar la medicina. Ahora hablaré un poco sobre lo que fue la medicina romana. Roma tuvo varios médicos importantes, como Sorano de Éfeso, que describió algunas enfermedades de las mujeres, y Galeno, quien descubrió la farmacia y la farmacoterapia. Él catalogó los fármacos en simples o compuestos. Los simples eran si se aplicaban de forma directa, que te los ponías y ya te quitaban la enfermedad. Y los compuestos, que requerían de ciertos cambios metabólicos en el cuerpo para quitar la enfermedad. Galeno fue importante porque no realizó disecciones y se declaró monoteísta, por lo cual fue muy querido en el cristianismo. Entonces Roma es muy importante gracias a Galeno, que fue el padre de la farmacoterapia, la farmacología, y describió los medicamentos en simples o compuestos, dependiendo si te quitaban la medicina, te quitaban la enfermedad al solo ponerte un medicamento, o si el medicamento necesitaba de ciertos cambios en el organismo para que te quitara la enfermedad. Y ahora procederemos a la Edad Media. Esta dura aproximadamente 10 siglos, del siglo V al siglo X. En esta ocurre un oscurantismo y retraso total de la ciencia y la medicina, y se recurre muchas veces a lo que fue el uso de la brujería. También los monjes de los monasterios comenzaron a fungir como médicos. Y ocurre también lo que es la peste negra, que mata muchísima gente en Europa. También surge un médico muy importante, que es Alejandro de Tralles, que destaca la importancia de la dieta y los baños para el tratamiento contra enfermedades. Y también ocurre una separación de lo que es la medicina y la cirugía. Ahora la cirugía pasa a ser practicada por los barberos. ¿Te imaginas que con la persona con la que te cortas la barba y te cortas el pelo también te opere de alguna carie o te quite una cataratas? Era una época muy extraña, ¿no? Y ahora, por último, hablaré sobre los árabes. Los árabes eran una cultura que creía en el Corán y en Mahoma. Y en la cultura árabe había un grupo de personas denominados los alquimistas, que ellos buscaban la piedra filosofal, capaz de convertir el plomo en oro. Y buscando esto, desarrollaron varias técnicas, como son la destilación, la ebullición y la decantación. En esta cultura surgieron varios médicos importantes, como Razi, denominado el clínico, que hizo la descripción de varias enfermedades febriles exantemánticas, como lo son la varicela, la rubiola y el sarampión. Son estas 3 enfermedades que descubrió: la varicela, la rubiola y el sarampión. Y también Abu Qasim, que es un tratado de cirugía muy importante, llamado La Colección, que fue un tratado de cirugía muy importante que se utilizó en varias universidades durante varios siglos. Muy bien, esto es lo que, con esta serie de videos concluye lo que es la etapa de la medicina.
desde la medicina prehistórica a la medicina racional, pasando por diversas culturas, desde los babilonios hasta los griegos, romanos y árabes, ¿no? También pasamos por aztecas, incas, egipcios, y pues así concluye este repaso de medicina. Muchas gracias.